bien? Sí, pero te escuchamos ¿O- cortado. Sí, yo también escucho cortado, ¿eh? No escucho nada. Yo escucho perfecto. Fuerte y claro. Fuerte y claro. Bueno, Flor, si no sé, será vos. Debo ser yo, debo ser Vamos yo. entonces con la clase de RSU. Lo que voy a tratar de explicar acá, bueno, los conceptos del RSU, primero y principal. Es un tema un poco complejo, difícil, sobre todo de difícil manejo. Y vamos a ir como todo lo que es en medicina fetal, de menos a más, empezando de que, bueno, la definición entre signos de pregunta, que fue al principio, qué es lo que era el RCU. Al principio sabía que estos bebés pequeños tenían una insuficiente expresión de su potencial genético, pero en general había como una falta de consenso acerca tanto de la terminología como de los criterios diagnósticos para el RCU. Hasta que aparecieron dos estudios muy importantes, el estudio Porto y el consenso Delphi. Está bien, hay muchos más y me van a decir que sí, hay muchos más, y es verdad, pero estos dos estudios son los que asientan un poco la base del RCU, tanto precoz como tardío. Y es por eso que voy a hacer un poquito hincapié en estos dos estudios, porque estos dos nos dieron la perspectiva de cuándo tenemos un bebé pequeño para la edad gestacional versus un RCIU. Y define como un bebé pequeño gestacional aquel bebé que se encuentra con un Doppler normal. Lo mismo que ha hablado la doctora Muñoz en la clase de Doppler. Y al RCIU como aquel feto cuyo peso fetal estimado o circunferencia abdominal por debajo del 3, y esto lo definen estos estudios, que con la sola presencia de tener el peso fetal estimado o la circunferencia abdominal por debajo de percentil 3, es un peso, un bebé que, que es candidato a un desenlace adverso perinatal. Eso, o el peso fetal estimado y la circunferencia por debajo del percentil 10, por encima del percentil 3, con un Doppler patológico. Pero además estos estudios no dicen, no solamente definen estas dos aristas, sino que también nos dicen que un bebé pequeño que se encuentra entre el percentil 3 y el 10 puede encontrarse toda su vida intrauterina dentro de este percentil sin necesariamente constituir un bebé que sea enfermo de insuficiencia placentaria, ni tampoco que un bebé que se encuentra en el percentil 15, por ejemplo, pero cuyo potencial de crecimiento se encontraba en un momento en el percentil 75 y en una ecografía siguiente lo encontramos, en una o dos ecografías siguientes, en el percentil 15, o sea que disminuyó más de 50 centiles o 2 cuartiles, como dice el consenso Delphi, es bien considerado una restricción del crecimiento intrauterino. Entonces tenemos una arista, el bebé pequeño, la otra arista, el bebé con RCU, que es marcado, y también tenemos el bebé pequeño constitucional, aquel que habíamos dicho que se encuentra entre el percentil 3 y el 10 toda su vida intrauterina, y acá es fácil identificarlo porque con solo ver a los papás, que por ahí son pequeños, son esos bebés que están en el límite inferior de impresionante, no se hizo en Suecia solamente, se hizo en toda Europa, de 27.000 pacientes, en donde estaba el curso libre de Se corta vida íntima. mucho. No, esto no importa si era pequeño o no, sino global a 27.000 bebés. Perinatal podía ser adverso, muy adverso, desde secuelas neurológicas como lo más grave. No te escucho. Que se corta Hola. mucho. Se corta. Hola, hola. ¿Me escuchan bien? No, No, para el culo. Hola. se corta mucho, cabeza. ¿Se corta mucho? Sí, se corta mucho el audio. Se corta la mayonesa. Se corta el hilo. ¡Qué mole! Y ¿Se corta quedamos el hilo? como- Pucha, no, Ponele celu, ¿cómo? ponele dale señal de celu.
Probá con el celu. A ver, che. Lo segundo, entonces, salgo de acá. Parece que está muy Con lindo, Marci- pero no El entendimos celu nada. mejora. Denme 2 segunditos. El hilo se cortó. Es como el embarazo, se cortó. Es como cuando cambian de DJ, viste, la música está buena, la fiesta está linda, qué sé yo, y el tipo del DJ se va al baño y pone otro que está probando, y cuando vuelve se le cayó todo por el piso. Es lo más o menos. Se cayó todo el... Che, ¿y ahí me escuchan bien? Mejor. ¿Ahí me escuchan Ahí bien? yo escucho bien. ¿Mejor? Sí. Mejor. Perfecto. Bueno, entonces, repito un poquito todo esto. Sí, volvé del trabajo. Hola. A partir de ahí se empezó a cortar mal. Del consenso. Bueno, Bien. Entonces, lo que yo había dicho anteriormente, que esos 2 estudios, tanto el Porto como el Consenso Delphi, uno en el 2013, otro en el 2016, intentaron establecer la base de cuándo un bebé pequeño tiene mayor riesgo perinatal, en esos 2 estudios nos hablan y nos definen cuándo es un bebé pequeño para la edad gestacional, que es aquel entonces en que se encuentra tanto el peso fetal estimado, la circunferencia abdominal entre el percentil 3 y el 10, con un Doppler normal. ¿Ahora me escuchan bien? Por la duda. Bárbaro. Re bien. Bueno, fantástico, sigo. Y al RCU, cuyo bebé se encuentra con el peso fetal estimado, la circunferencia abdominal por debajo del percentil 3, y con solo hecho de encontrarse por debajo del percentil 3, se debió que tenía un mal resultado perineonatal. Entonces, este bebé con el Doppler normal, pero con el percentil por debajo del percentil 3, perdón, con el peso fetal por debajo del percentil 3, es considerado un RCU. También aquel cuyo peso fetal estimado y la circunferencia abdominal se encuentra entre el 3 y el 10, pero con un Doppler patológico, ¿sí? Y después en el medio encontramos también algunas otras cosas interesantes, como por ejemplo el hecho de que un bebé que se encuentra en el percentil 15, pero que en un momento anterior en la ecografía estaba en un percentil 75 y un tiempo más adelante en la edad gestacional encontramos que cayó más de 50 centiles en su curva de crecimiento, es considerado también un bebé con restricción de crecimiento intrauterino, aunque no cumpla el criterio de estar por debajo del percentil 10. Y también tenemos en el otro extremo de esa ambigüedad aquel bebé que toda su vida intrauterina va a encontrarse entre el percentil 3 y el percentil 10 y nunca va a modificar el Doppler. Es un bebé pequeño, constitucional, que por ahí con solo ver a los padres podemos entender lo pequeño del bebé. Los padres por ahí pueden estar midiendo entre 1,50, chiquito, flaquito, y este bebé tiene la misma carga genética que sus padres y no tiene por qué considerarse un bebé enfermo. ¿Y por qué es importante identificar a estos bebés que se encuentran por debajo de la curva de crecimiento? Este estudio, como le estaba mostrando hace ratito, este estudio es un estudio sueco en que se estudió a los bebés tanto pequeños como normales para la edad gestacional, involucró más de 27.000 pacientes y acá viendo la historia natural de los bebés que tenían bajo peso, se vio que cuando se lo libraba a su suerte, esos bebés tenían malos resultados perinatales. Y con solo el hecho de la identificación del bebé pequeño, mejoró su mortalidad. Por eso es importante identificar a estos bebés pequeños, que en general, por su comportamiento clínico, lo podemos agrupar en 3 partes, esta torta. En el bebé pequeño para la edad gestacional, el PEG, el bebé con una restricción del crecimiento intrauterino y los fetos patológicos. Los fetos patológicos de anomalías estructurales, de enfermedades cromosómicas o de infecciones intrauterinas crónicas. Y este grupo, el de feto patológico, lo vamos a obviar de esta charla, no está referida a estos bebés, vamos a tocar solamente la parte de los bebés pequeños, esto vamos a ver más adelante, y ahora la restricción del crecimiento intrauterino.
En cuanto a la restricción, dependiendo del momento de aparición, podemos clasificarlo básicamente en dos grupos, el RCIU precoz y el RCIU tardío. El RCIU precoz, que se encuentra por debajo de la semana 32, afortunadamente en realidad es el más difícil de seguir, el más difícil de tratar, el más difícil de decidir cuándo lo tenemos que sacar. Pero afortunadamente es el bebé que en realidad la incidencia de esta patología es baja. Afortunadamente para el bebé tiene una alta tolerancia a la hipoxia fetal con un deterioro que es progresivo, así que lo podemos controlar tranquilamente por ecografía. Tiene un alto grado de insuficiencia placentaria, pero con adaptación vascular, y normalmente está asociado a preeclampsia. Un 50% está asociado a preeclampsia. Y acá, para explicar un poco la fisiopatología de este bebé pequeño, de este residuo temprano, tenemos la torta placentaria, en donde encontramos las vellosidades coriales. Y en este bebé, cuyas unidades intercambiadores de proteína, de nutrientes, de todo, funcionan mal, tiene una mala perfusión. La mayor parte de esa placenta es insuficiente, no sirve. Solamente nos quedan pocas unidades que alcanza a llevarle sangre a los órganos que son más nobles, y con eso, por esa es la causa del deterioro del crecimiento. Solamente tiene centralizado su irrigación para sobrevivir dentro de la panza ante ese clima adverso. Y este problema se suscitó cuando con la primera implantación de trofoblástica, con la primera invasión trofoblástica, perdón, en donde las arterias espiraladas, en vez de perder la capa muscular, quedaron indemnes. No se volvieron gordas, donde pudieran pasar todo el flujo sanguíneo de forma normal, donde no hubiese resistencia, sino que en ellas, por lo contrario, no quedaron así, como está en la semana 16, que sería lo normal, quedaron en etapas anteriores. La invasión trofoblástica fue deficiente, y ahí es donde radica el problema de su patología. En el RCIU temprano podemos clasificarlo en 4 grandes grupos, del 1 al 4, con la salvedad de que en el grupo 1 tenemos el A y el B. Básicamente les voy a explicar más o menos cómo es cada uno de estos grupos. El RCIU1A, donde tenemos un Doppler que es normal, pero tenemos un feto que se encuentra por debajo del percentil 3, que tiene un bajo riesgo, si bien hay un alto riesgo, pero dentro de la patología tiene un bajo riesgo de desenlace adverso perinatal. Después seguimos con el RCIU tipo 1B, donde la arteria cerebral media ya está produciendo una dilatación, está redistribuyendo el flujo cerebral, se encuentra por debajo, predominantemente por debajo del percentil 5, la arteria umbilical puede estar por arriba del percentil 95, pero el ducto venoso siempre va a ser normal, va a tener un flujo diastólico presente, no va a tener flujo ausente. Eso también nos lo cataloga dentro de la patología como bajo riesgo de desenlace perinatal. Tenemos el tipo 2, donde acá ya encontramos el flujo ausente de la arteria umbilical, persiste el flujo diastólico presente en el ductus, puede encontrarse por debajo del percentil 3, acompañando todo esto, y bueno, el índice placentario por debajo del percentil 5. Hay un riesgo moderado de mal resultado perinatal. Seguimos en el tiempo y encontramos con el RCIU tipo 3, donde va a haber flujo diastólico ausente y reverso de la arteria umbilical, flujo diastólico ausente del ductus venoso. Ya acá tenemos un alto riesgo, y lo mismo pasa con el RCIU tipo 4, que hay un altísimo riesgo, donde está reverso el flujo y empiezan las desaceleraciones de la frecuencia cardíaca. De increscendo, de menos a más, así es como se cataloga al RCIU tipo precoz del 1 al 4. Una vez que ya identifiqué que tengo un bebé pequeño, ¿cómo lo sigo? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos hoy a disposición para poder controlar y decidir cuándo es el mejor momento para extraer al bebé dentro de la panza? Tenemos 3 herramientas: el perfil biofísico fetal, el monitoreo fetal computarizado y el Doppler feto placentario. Voy a hablar un poquito de cada una de ellas, sin ahondar mucho, ni siquiera en el perfil biofísico fetal, solo decir que para el perfil biofísico fetal existen 5 puntos.
Los puntos son el monitoreo de la frecuencia cardíaca, la respiración fetal, los movimientos fetales, el tono muscular y el nivel de líquido amniótico. Esto se le otorga un puntaje que va del 1 al 2 y dependiendo de la cantidad de puntos, es el bienestar que tendría que tener el bebé dentro de la panza en ese clima adverso. Del 9 al 10 tenemos un riesgo de asfixia menor al 1%, del 7 al 8 tenemos un riesgo de aproximadamente un 10%, y recién cuando estamos por debajo de los 6 puntos aumenta el riesgo al 90%. Y acá es lo que quiero demostrar, que en realidad este estudio es como muy ambiguo porque pasa del 7 al 6, que es un solo punto, con un riesgo del 10 al 90%, es demasiado. Y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos el monitoreo fetal computarizado. Y está la nena acá como dice, esta herramienta lamentablemente no la tenemos, no disponemos de esta herramienta solamente en Inglaterra, en el mundo oriental. Y lo que ve el monitoreo fetal computarizado electrónico sería las desalinizaciones en tiempo corto, que brinda una información muy similar a lo que sería el Doppler fetoplacentario. El Doppler fetoplacentario sí, esta es la herramienta más importante con la que hoy disponemos para poder controlar y monitorizar a este bebé con una restricción de crecimiento intrauterino precoz. Y acá, bueno, los vasos más importantes son la arteria cerebral media, con una importancia moderna. Lo más importante es la arteria umbilical y sobre todo el ducto venoso. Ducto venoso, una pequeña reseña nomás del ducto venoso, es un vaso que se formó en la vida embrionaria muy temprano, que se formó por la confluencia de los sinusoides hepáticos y comunica la vena umbilical con el seno venoso inferior, y por medio de él pasa aproximadamente un 30% de la sangre oxigenada de derecho a la aurícula derecha y por medio de ella a la aurícula izquierda por el foramen oval, y de ahí a la circulación cerebral principalmente. Este vaso nos entrega información muy importante porque nos está entregando la información del funcionamiento cardíaco. Cuando el bebé empieza con su deterioro en la restricción del crecimiento intrauterino, como decía, va de menos a más, desde una etapa preclínica donde el ducto venoso produce una dilatación del mismo para que la mayor parte del flujo sanguíneo, en vez de derivarse al hígado, pase derecho a la circulación en general y sobre todo al cerebro. Y más adelante nos va a entregar información de cómo está funcionando el corazón. Siempre para isonizar este vaso, recordemos que tenemos que tener una pantalla muy aumentada sobre el ducto venoso, localizarlo, y con la incidencia del Doppler pulsado tiene que ser menor a 30 grados, acá siempre lo van a poder encontrar. La toma de la muestra al menos tiene que ser de 7 milímetros, y para estar seguro de que estamos ante el ducto venoso y no otros vasos que están cercanos como las venas suprahepáticas, nos tiene que dar siempre el pico sistólico por arriba de 60 centímetros sobre segundo. Si no, estamos en otro vaso. Y habitualmente los otros vasos presentan un pico sistólico de entre 15 y 20 centímetros sobre segundo. Eso es un dato importante para saber que estamos visualizando correctamente el vaso. Un artículo que habla de todo lo que acabo de resumir, que es muy interesante por si lo quieren ver. Entonces, una vez que ya sabemos cuáles son las herramientas que tenemos y que disponemos para controlar a estos bebés que son una bomba, y acá en esto pongo una balanza porque acá pesa una decisión que es interdisciplinaria, los médicos que lo seguimos por ecografía, los obstetras y los neonatólogos, no nos tenemos que olvidar de ninguno. Y la decisión es difícil. ¿Cuándo puedo dejar a un bebé dentro de la panza sin que ello implique un riesgo para el bebé? ¿Y cuándo es el mejor momento para sacarlo y que ello no implique un riesgo muy grande para el bebé? Recordemos que esto es un prematuro extremo que habitualmente pesa 800 gramos. Ahí podemos comparar lo que es el dedo del médico que lo está sosteniendo, su piecito, para tener una comparación. Y acá está muy bueno porque tenemos 3 estudios que se conocen la mayoría por su seudónimo, que es el GRIT, el Truffle, y este que traigo, que es uno del 2016 del grupo de BC Natal, del doctor Martínez junto con Figueiras. Es muy interesante porque este metaanálisis
lo que hace es recabar la información de casi todos los artículos que hay dando vuelta de RCU, tanto de la parte obstétrica como de la parte neonatal, y lo que hace es buscar un equilibrio en cuál es la mejor semana para sacar y que ello no implique un riesgo alto para lo de tanto dentro y fuera de la panza. El TRAFL nos aporta una información muy importante, que tenerlo al bebé dentro de la panza no necesariamente nos tenemos que asustar ante un Doppler que sea patológico, porque cada día que nosotros le demos de estar dentro de la panza, cuando estamos por debajo de la semana 27, aumentamos la sobrevida fuera de la panza un 2%. Y una vez que está por arriba de la semana 27, le agregamos la sobrevida, le aumentamos la sobrevida fuera de la panza un 1%. O sea que si nosotros detectamos un bebé en la semana 27, 26, y lo llegamos con suerte hasta la semana 28, si pasaron 2 semanas, le podemos estar agregando, le podemos estar sumando un índice de sobrevida de aproximadamente un 21%, que no es menor. No es menor. Y este estudio, este metaanálisis, compara, como decía, todos los estudios que se encuentran y también concuerda con que la semana 28 hay un equilibrio ideal entre que la disminución de la mortalidad dentro de la panza y fuera de la panza. Muy interesantes los 3 estudios y ahí están las reseñas para buscarlo. Entonces tenemos al bebé, tenemos un bebé pequeño, un RCU temprano, y vamos con un ejemplo del seguimiento. Acá, ¿cómo sería la historia natural de este bebé dentro de la panza? Empezamos, por ejemplo, en la semana 26 con un percentil por debajo del 10, pero con un Doppler patológico de la arteria umbilical. Y cuando tenemos un flujo diastólico ausente, pero de la arteria umbilical, pero con el ductus normal, sabemos que estamos en un estadio 2 y lo que le tenemos que preguntar al estudio, digamos, al Doppler, ¿cuánto tiempo me queda más o menos para mantenerlo adentro de la panza y que ello mejore la sobrevida extrauterina? Eso es lo que nos va a responder un poquito este estudio, el Doppler. Sabemos que por los estudios, sobre todo del BC natal, cuando tenemos este estadio, aproximadamente tenemos un tiempo de latencia hasta el desenlace fatal de unas 2 a 4 semanas. Si seguimos una historia natural, estamos en estadio 3 con un ductus con flujo diastólico ausente, con una arteria umbilical con flujo reverso. Tenemos un tiempo de latencia de 1 o 2 semanas. Seguimos en la historia natural de la enfermedad y nos encontramos con el flujo diastólico reverso del ductus venoso, con un tiempo de latencia de 4 a 7 días. Y acá también el monitoreo fetal computarizado es el que nos alarma de que, que hay un riesgo aumentado de un desenlace adverso perinatal. Continúa la historia natural, recién el perfil biofísico fetal por debajo de los 6 puntos nos lo está diciendo cuando ya estamos en un momento crítico. Y por último, la desaceleración cardíaca fetal, que acá ya nos quedan horas. Entonces, según este estudio, lo que resume el BC natal es que el momento ideal para terminar con el embarazo es entre el cambio del estadio 2, del 3, perdón, al 4, sabiendo que esto implica un riesgo aumentado de un resultado adverso perinatal, pero que en general la estadística indica de que todavía hay tiempo y que el bebé no se va a morir en las próximas horas. Este sería teóricamente el momento ideal. Esto es lo que nos indica el Doppler. Y el monitoreo fetal computarizado, pero es algo que nosotros no tenemos, entonces por eso no lo toqué mucho. Y la otra herramienta, el perfil biofísico fetal, bueno, hacemos un perfil biofísico fetal, vamos a hacer la historia natural con un perfil biofísico fetal. Estamos en el estadio 2, el perfil biofísico fetal me da 9, o sea que está bien el bebé, pero si le tengo que preguntar al estudio cuánto tiempo tengo hasta poder sacar al bebé, no me va a decir eso, me va a decir, no, el bebé hoy está bien, pero no sé cuánto tiempo queda. Y siguiendo con la historia natural, lo mismo me va a indicar en cada uno de los estadios del RCU. El tipo 2, el tipo 3, me va a decir el bebé está bien, pero no sé cuánto lo tengo que sacar. Y recién, cuando las papas queman, es cuando te dice el estudio, che, tenés que sacar al bebé porque hay un alto riesgo de muerte perinatal.
Entonces, ¿sirve o no sirve? No sirve, no sirve para nada. No nos entrega ningún tipo de información para el bienestar, o sea, más allá del bienestar, sino en cuanto a la perspectiva de este bebé. No nos entrega ningún tipo de información. Primero que es engorroso, porque ocupa mucho tiempo, ocupa más de entre 40 y 1 hora en hacer todo el estudio. Y después que no nos dice la perspectiva del bebé, nos dice que por ahora está bien y cuando ya las papas queman es cuando hay que sacarlo. Y acá también un pequeño paréntesis, solamente estoy tocando los principales vasos, como son la arteria umbilical y el ductus venoso, recordando que también tenemos el istmo aórtico. Pero varios estudios que me he encontrado, realmente el istmo aórtico nos entrega la misma información que la arteria umbilical. Y para isonizar dos vasos que nos entregan la misma información, la arteria umbilical es la más fácil. Siempre el istmo aórtico es difícil de isonizar porque puede ser que el bebé esté en una posición que sea muy incómoda para poder llegar a él. Y como nos entrega la misma información, vamos por el más fácil. Entonces por eso tampoco lo toqué en este cuadro. Salimos del RCU precoz, seguimos con un bebé que es pequeño, pero ahora nos encontramos por arriba de la semana 32. Ya descartamos el RCU precoz, tenemos al bebé pequeño por encima de la semana 32 y necesito saber si ese bebé pequeño me va a ser pequeño para la edad gestacional toda su vida intrauterina o va a presentar algún problema. Estos estudios nos indican, sobre todo el Porto, nos indicaba que el seguimiento con la arteria umbilical, con el Doppler de la arteria umbilical, me iba a poder definir cuándo estamos ante un bebé pequeño constitucional versus un RCU tardío. Entonces, acá vamos a poner la misma torta placentaria que teníamos hace rato, pero con un bebé que no tiene el problema en la perfusión, sino que hay un problema dual. Hay un problema tanto en su perfusión como en unidades vellositarias en las cuales se perfunden, pero no difunden bien. O sea que la sangre llega, pero hay una mala difusión tanto del oxígeno como de los nutrientes para el bebé. Y eso produce también una restricción del crecimiento, en este caso tardío. Entonces le hacemos el Doppler de la arteria umbilical y acá pasa algo muy interesante. Si el deterioro de la placenta se encuentra por debajo del 30%, voy a tener un Doppler de arteria umbilical normal. Si se encuentra entre el 30 y el 50%, vamos a tener un Doppler de arteria umbilical con flujo ausente de fin de diástole. Y cuando recién estamos por arriba del 50% aproximadamente, voy a tener un flujo reverso de la arteria umbilical. Entonces acá cabe hacer una pregunta muy interesante, si es realmente el único vaso que tenemos que tomar y prestar atención para la detección del RCU tardío. Y la respuesta es no, porque si solamente nos definimos por solamente la arteria umbilical y no tenemos en cuenta otros parámetros como la arteria cerebral media o el índice cerebroplacentario, estamos cometiendo un grave error. Porque solamente la arteria umbilical me va a presentar a aquellos bebés cuyo compromiso placentario se encuentra por arriba del 30%. El RCU tardío, una reseña, es de incidencia más elevada que el RCU precoz. Generalmente tiene una hipoxia sutil, pero está mal adaptado cardiovascularmente porque no estuvo acostumbrado a sufrir. Hay un bajo grado de insuficiencia placentaria, una tolerancia baja a la hipoxia y baja asociación con la preeclampsia. A diferencia del RCU precoz, que tenía una alta asociación por el tema de la invasión trofoblástica, por eso se comparte la patología. Y acá, como le decía, tiene la placenta perfunde y difunde mal. Entonces, si nos guiamos por la arteria umbilical, no vamos a detectar todos los bebés, porque podemos encontrar con que una arteria umbilical en la semana 34 se encuentra con un IP de, por ejemplo, 1.10, con un percentil de aproximadamente 90, pero la arteria cerebral media del bebé está vasodilatando para que llegue más cómodamente la sangre para centralizar su irrigación. Y, por ejemplo, que encontremos con un IP de 1.4 o 1.3. Entonces acá las dos arterias por separado me están diciendo que sí, el bebé, el Doppler es normal, el IP de la arteria umbilical es normal, el IP de la arteria cerebral media es normal. Pero si las combino, vamos a detectar mayor cantidad de bebés que puedan tener un resultado adverso perinatal, y eso es el índice cerebroplacentario, la combinación
del índice de la arteria cerebral media sobre la arteria umbilical, nos va a dar en este caso, en el ejemplo que acabo de dar, un Doppler patológico. Y estos son los bebés que por ahí mayor cuidado tenemos que tener, porque por ejemplo, nosotros le hicimos un Doppler en la semana 32, cuyo Doppler era normal, pero nos encontramos que la insuficiencia placentaria se visualizó o se manifestó más adelante en la semana 36, y estos son los bebés que nosotros los controlamos, vimos que estaba todo bien, pero la placenta fue insuficiente y terminó con óbito fetal al final del embarazo. Es por eso que he discutido el momento en que tenemos que hacer este estudio, si está bien hacerlo en una semana 32 o tenemos que hacerlo en una semana 36. Hay algunos que dicen que las dos ecografías son válidas porque una detecta tempranamente ese residuo tardío, aquellos que van a necesitar la extracción en la semana 34, y otros que estando a término es necesario sacarlo porque puede tener un desenlace fatal. Vamos con un ejemplo, por ejemplo, acá tenemos un bebé que se encuentra en la semana 34, donde el flujo de la arteria umbilical está ausente, la arteria cerebral media está presente y vasodilatada, está haciendo una redistribución del flujo porque necesita que vaya sangre a los órganos más nobles, en este caso tenemos esa dilatación, entonces lo dejamos, lo maduramos, le hacemos la maduración fetal y lo controlamos. Al otro día y de repente sigue persistiendo la arteria umbilical con flujo diastólico ausente, pero presenta un flujo de la arteria cerebral normal. Este mecanismo también lo tenemos que conocer y esto también ya lo explicó la doctora Muñoz en la clase de Doppler. El efecto se llama brain spotting y es la normalización del flujo de la arteria cerebral media, y esto nos está indicando que estamos próximos a un desenlace fatal, porque la arteria cerebral media se normaliza por edema cerebral, en realidad no es que está normalizada, es lo que pasa es que está aumentando su resistencia. Si podemos ver acá, tiene un índice de resistencia 0,9, o sea que lo que está produciéndose es un edema cerebral. Más o menos acá tengo una guía en donde resume cómo seguir a estos fetos pequeños, tanto el precoz como el tardío, aunque cada institución debe adaptar estas guías a lo que tiene a disposición. Lo dejo, pero yo sé que en la clínica del DOL estamos con una guía que es muy parecida en realidad, que es la de la FASGO. Vamos con otro tema importante, el cribado. Digamos, ya sabemos cómo es la patología, ya sabemos cómo es el Doppler, que es la herramienta más importante, pero la mayor de todas las herramientas es el cribado. La detección precoz de estos bebés, que estos van a ser pequeños, cuáles van a ser pequeños, cuáles van a ser los problemáticos. Y acá, bueno, básicamente resumimos los antecedentes maternos, que son importantes, la consulta preconcepcional, la historia clínica obstétrica, cómo fueron sus partos anteriores, en qué edad gestacional nacieron, con qué peso, la consejería en cuanto a los cambios de hábito, el hecho de fumar, los deportes que implican alto rendimiento y, bueno, la palpación abdominal. Un paso importante también es la datación, la correcta datación mediante ecografía, y esta es una responsabilidad nuestra. La longitud craneocaudal en el primer trimestre, el diámetro biparietal entre la semana 14 y la 20, y el diámetro biparietal y la longitud femoral entre la semana 20 para adelante. Esto es importante porque a partir de ello podemos percentilar correctamente al bebé y saber con precisión en qué momento del embarazo se encuentra en cuanto a su crecimiento. Y también dejo acá abajo lo que se llama Intergrowth 21 Project. Es un estudio muy interesante que aún está en formación este estudio, pero ya entregó datos muy importantes y que de hecho se usa bastante. Esto lo que hace es, en general, sigue a todos los bebés que fueron pequeños, si bien tiene una baja tasa de esos bebés pequeños por debajo con RCU precoz, si bien tienen un número muy pequeño, pero lo bueno que tiene es que tiene un seguimiento a largo plazo de más de 5 años y nos está dando información de cómo aquellos bebés que tuvieron algún deterioro neurológico postnatal, cómo se encuentra
su coeficiente cognitivo a los 5 años, si ha tenido un buen desarrollo o no. Y si bien este estudio, digamos, este proyecto está todavía en estudio, nos ya está entregando información importante, sobre todo la consejería en cuanto a las curvas de crecimiento postnatales. De hecho, la Sociedad de Neonatología de Argentina ha adoptado las curvas que tiene el Intergroup Project para el control y monitorización del feto en la unidad de neonatología de cuidados intensivos. Lo que hace es, en general, un pequeño paréntesis de esto, porque es muy importante, está bueno, es que habitualmente se consideraba a los pequeños que estaban, por ejemplo, en semana 32, se había hecho unas tablas en donde entre el percentil 95 y el percentil 5 incluían bebés que en realidad no tendrían que haber estado fuera de la panza. En realidad es un bebé que está afuera del útero, es un bebé que en realidad nació de forma patológica, no tendría por qué estar ahí. Entonces, lo que hace este proyecto es trasladar lo que sería las curvas de crecimiento de Hadlock de vida intrauterina a vida extrauterina. Está muy interesante. Seguimos con la PAMP combinada. La PAMP combinada es la toma de la tensión arterial cada 5 minutos en cada uno de los brazos, con un tiempo de latencia de 20 minutos desde que llega la paciente al consultorio, para que ello no sea modificada por ejemplo, calor que hacía en la calle o que vino caminando 5 cuadras. El Doppler retrouterina, siempre recordando que la isonización de vuelta tiene que ser con un ángulo de 0, que al menos el Doppler muestra tiene que ser de 2 milímetros, y que para saber que estamos ante la arteria uterina, el pico sistólico tiene que estar por arriba de 60 centímetros sobre segundo. Si no cumple ninguno de estos criterios, estamos en cualquier otro lado, que puede ser una arcuata, la arteria ilíaca, en cualquier otro lado, pero no estamos en la uterina. Habitualmente tiene que tener 60 centímetros sobre segundo para arriba. Y los marcadores bioquímicos. Acá los marcadores bioquímicos es un tema aparte y un capítulo aparte que puede ser tema de una charla entera, pero básicamente en el RCU los marcadores bioquímicos disminuyen la papa y aumenta la free beta. La papa siempre tiene que, habitualmente con un desenlace de una residuo precoz, habitualmente está por debajo de 0.4 mom, entre 0.4 y 0.8 es un resultado ambiguo y mayor de eso no tiene riesgo. Y también, acá un puntito a remarcar que para el RCU aumenta la free beta, disminuye la papa, al igual que lo que hace la trisomía 21, porque la trisomía 21 habitualmente también es un bebé que tiene restricción, pero en realidad es patológico, no es considerado como una restricción, pero tiene más o menos similar. También están los de segundo trimestre, en este caso es la PLGF y la tirosina insoluble tipo FMS. Esto es muy importante y muy interesante para el RCU precoz porque ante, por ejemplo, un pico sistólico o un aumento de la tensión arterial en semana 20, si dosamos estas dos hormonas y tenemos que la relación se encuentra por debajo de 40, sabemos que ese bebé no va a tener, que no hay que sacar al bebé en las próximas 2 semanas. Cuando estamos por arriba de un índice de 86, el desenlace de ese embarazo va a ser seguramente en las próximas 2 semanas, y el gris, que es entre el 40 y el 86, que es el bebé que nos va a dar más dolor de cabeza, que tenemos que controlar, es el que todavía no sabemos si va a tener un desenlace en las próximas 2 semanas o más adelante. Así que esto en realidad es una pequeña reseña de los marcadores bioquímicos, porque es un tema para hablar, es muy interesante, y sobre todo esto que está asociado a la preeclampsia. Bueno, esa fue la RCU, me parece que lo hice un poco rápido. No sé si fui muy rápido, perdón. Hola, ¿hay alguien? Muy bueno. Sí, muy Pelita. bueno. Buenísimo, Richard. Muy bueno, Richard. Buenísimo. Excelente, Doc. Muchas gracias. No, de nada. Muy bueno, la verdad. ¿Sí? Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas que me quieren hacer? No vale. Yo te hago una. Sí. Te voy a la realidad. Argentina-Córdoba. Sí. Semana 36. Muy bueno, Está Ricky. ahí en RCU.
un RSIU tardío Sí, con arteria cerebral normal, porque ya hizo la vasodilatación y ya hizo la reperfusión y está con edema cerebral. La paciente es obesa y no le ves el edema cerebral en la eco 2D, digamos. sí. ¿Cómo hacer el diagnóstico? Pues la arteria umbilical o el ducto venoso. El ducto venoso no tanto, pero la arteria umbilical. No, En yo el opino tardío. diferente. Sí, ¿Puedo ¿Cómo? opinar? sí, obvio, Flor. Para mí no. Ese es lo peor que te puede pasar, Peli. Claro, ese es el Ese que... no ¿Qué es podés lo que hacer pasa el siempre? diagnóstico. Porque el umbilical no te sirve. El ductus venoso a las 36 semanas no te sirve. Entonces, ese es lo peor que te puede pasar, porque es el que va a la casa o le decís que está todo bien, porque realmente ves todo bien, va a la casa y quizás hace una contracción, el feto no se lo aguanta y se muere. Ese es el problema que tenemos en el RCIU tardío, que nos podemos llegar a topar con un Doppler normal y tenemos un desenlace fatal. Porque ese es el problema del RCIU tardío para mí. Eso es lo que yo interpreto y lo que también dicen. O sea, es muy difícil. El RCIU temprano es fácil, nos hace el cuentito. Todo pasa de un escalerita, va subiendo un escaloncito, otro. El RCIU tardío te hace esos desenlaces horribles y vos pones un Doppler normal y después se te muere. Sí, tal cual. Es Pero bueno, difícil ahí, de enganchar, la verdad. Es un problema el RCIU tardío. igualmente Ese- el Doppler de la tela umbilical no va a cambiar por más que la arteria cerebral media aumente su IP, ¿no? La arteria umbilical va a seguir siendo patológica. Pero vos acabas de decir que en el RSIU tardío, en el 30% las arterias umbilicales son normales. Ah, bueno, no, Claro. sí. Si solamente controlamos la arteria umbilical, Bueno, es un error. Por entonces, por eso por eso te decía digo, que ¿cómo hago el diagnóstico? Si estoy en Con un semana poco- 35, con con un- una arteria umbilical normal y con una cerebral normal, porque ya hizo la redistribución de flujo y ya volvió a tener alta resistencia, un IP elevado, ¿cierto? ¿Cómo hago el diagnóstico? Y esos son los que lamentablemente para mí se nos pueden llegar a pasar. Es una realidad porque tal cual, la umbilical me da normal. Yo le hago el Doppler y me da normal. Cerebral media normal, umbilical normal. Esos son los que se nos pasan. Para mí es del tardío lo que se reporta. Esos son los óbitos que tenemos. Eso, gracias a Dios, son muy pocos, pero cada tanto surgen. Son los óbitos de las 36 semanas, 38 semanas. Y que se hizo algo mal, no se hizo nada mal. Sino que justo no se hizo un Doppler cuando estaba vasodilatando la cerebral media. No se hizo ese Doppler. Y después agarró el paso y se hizo un Doppler un poco más tarde cuando ya la cerebral media estaba bien. Y vos lo ves, Exacto. y ves la arteria cerebral media bien, y decís está todo bien, y después va a la casa y a la semana se muere. ¿Y qué pasó? Ese es el problema del tardío. Para mi punto de vista, ahí no tenés quien te salve, lamentablemente. Lo único que podés hacer es hacerle Doppler bastante seguido. ¿Para qué? Para enganchar cuando te haga la vasodilatación de la cerebral media. Eso es lo único que te puede llegar a salvar. Que si tenés una paciente medio dudosa, que vos le tenés mucho factor de riesgo, que le hiciste el screening del primer trimestre y te dio mal, y toda la historia, bueno, seguirla bien de cerca, con mucho Doppler. Eso es lo único que te puede salvar. Porque si vos le pedís un Doppler suelto a las 36 semanas, y te vasodilata a las 34, y a las 34 no se le evaluó, y vos le enganchás a las 36, le haces Doppler, le dan normal y después va a la casa, y una contracción no se la banca y el bebé se muere, ese es el problema. El problema es el tardío. Exacto. El tardío hay que seguirlo bien de cerca. Es así, porque te sorprende. Esa es mi humilde opinión. Tal cual, pero tener mucho ojo con el tema del líquido amniótico. Y los Sí, pero en el movimientos. tardío no tenés oligoamio. Claro, si llegas a tener un líquido amniótico que viene medio por ahí, abrirlo. Y no, tampoco se ha podido reducir la muerte súbita en el periodo postnatal a 0. Es un equivalente a ese caso. La muerte súbita con las medidas, con los trabajos multicéntricos que se hicieron en Países Bajos, el colchón quedó boca arriba, la temperatura del ambiente, etcétera, disminuyeron a un 30% la mortalidad de la muerte súbita, ¿no es cierto? Pero no es 0. O sea, no hay que pedirle
al método lo que el método no te da. No sé, Peri, vos el otro día comentaste algo de la elastografía placentaria. Que, Sí. Y bueno, hay estudios nuevos, o sea, los estudios nuevos para restricción de crecimiento, mejor dicho, los estudios nuevos para suficiencia placentaria se están haciendo con elastografía y con resonancia magnética con inyección de gadolinio. Eso es lo nuevo que se está haciendo para evaluar la perfusión y la calidad de la placenta. Más que todo la rezo con gadolinio, pero bueno, hay algunos trabajos que ya empezaron a hacer elasto. Entonces, bueno, es todo experimental, pero se está haciendo. Hay grupos en Francia que trabajan solo con rezo fetal rezo placentaria para diagnosticar la insuficiencia placentaria en este momento. Ujú. Y ahí ven toda la vascularización, hay unos estudios espectaculares. sí, y yo ahí le mandé al grupo de la Clínica del Sol, no es nada turista ni nada, estuvimos con Mario en un congreso de medicina fetal en Montpellier y presentaron el modelo de placenta artificial. Y ya han sobrevivido los corderos prematuros extremos con placenta artificial. Y ahí le mandé la foto se la puse en el grupo para que vean. Parece algo de ciencia ficción, pero no es tan lejos, Mirá, ahí está, ahí lo estoy viendo. Ah, Sí. buenísimo. Qué loco. Sí. Yo creo que... te hago una pregunta, Apu. Sí, El diagnóstico de RCIU, digamos, basal, lo hacemos percentilando la edad gestacional. ujú, O sea, es la base, digamos, Es la porque base, sí. si no es la base. ¿Cómo yo percentilo en los ecógrafos? Dependiendo de qué edad, por la edad gestacional, decir por el primer trimestre. Claro, porque las tablas que nosotros hacemos los eco no percentilan. Sacan un porcentaje de una variación de no sé qué por oca, pero no son percentil. Las tablas de peso que tenemos en los ecógrafos. Uno la transforma a percentil, pero no son percentil. Ajá, mira, no sabía explico? responderte la pregunta. Nosotros hacemos el informe ecográfico independientemente, o sea, como único parámetro tomamos la FUM, la fecha de última menstruación, Sí. y vamos evaluando. Y en cada ecografía le ponemos la edad ecográfica que representa cada parte, el biparietal, el fémur, y después hacemos un promedio general, ¿cierto? Ujú, sí. Pero siempre aislado, nunca lo comparamos con el anterior. ¿Me explico por qué? Porque no percentilamos. Lo ideal sería percentilar en la ecografía número 1, Ujú. en la ecografía del primer trimestre, y a partir de ahí seguir todos los exámenes ecográficos con percentiles. Creo que eso ayudaría mucho y creo que eso es lo que hay que implementar en la clínica y lo que hay que estudiar a ver cómo podemos hacer eso. Sí. Porque si no hacemos compartimientos estancos, cada ecografía que hace cada uno le pone lo que vio ese día. Fémur de 5 centímetros para 32.2. Abdomen para 28.5. Perímetro cefálico para 36. ¿Y qué sirve eso? No, el seguimiento, ¿Cómo? si lo integras a pesar de todo, si lo integras a un gráfico, tiene sentido, si sirve. Sí. Si vos integrás todo eso en un gráfico y tenés una medida previa, si se puede hasta con el mismo operador o el mismo equipo, que tienen más o menos una forma de medir, tiene sentido, porque hay caída. Sí. Hay caída. Seguro. Pero no son percentiles, son comparaciones de porcentajes. Por supuesto. Pregunto. Sí. ¿No son desvíos estándar y 2 desvíos estándar equivale a percentil 5,95 en más o en menos? O sea, las líneas de punto que nosotros vemos en los bolos ¿no equivalen a 2 desvíos estándar? No sé, nunca lo entendí yo eso. En general... Porque 2 desvíos estándar es en más o en menos de la media, es percentil 5,95. Claro, exactamente, pero ahí está entre 90 y 10. O sea que en realidad... Lo que te hace es encuadrarte un bebé
muy pequeño para la edad gestacional. Bueno, volvamos al ABC para que entendamos bien eso, independiente del gráfico que usemos, no nos volvemos locos. Intergraph también hace una salvedad que dice que nosotros detectamos mucho menos retardo de crecimiento de los reales, que dice que un 10%, ¿cierto? Entonces, lo que implica que estamos utilizando curvas bastante optimistas. ¿Se entiende? Exactamente. Sí, se entiende. Bueno, pero esto ustedes lo llevan a la curva de Gauss, que aprendimos en la universidad, ¿cierto? Lo llevan a la curva de Gauss, que implica que en esa curva de Gauss vos pones puntitos. Una población, millones de puntitos que van a establecer la curva de Gauss para adentro y por fuera del 5%. Pero tengan en cuenta algo, que en ese grupo que estamos entre el 10 y el 3%, hay un error intraoperador también en la forma de medir, porque todos no medimos igual. Hay algunos que somos más optimistas y otros somos medio más pesimistas. Te peleaste con tu mujer, ves la vida distinto, te tomaste una cerveza y entraste y lo viste más positivo. Es muy fino. Entonces, entre el 3 y el 10 hay que ser sobrio. Yo no, esa clasificación que vos pones ahí tan rigurosa, yo diría en el 3 y el 10 y miraría el líquido y volvería a medir otra vez y tomaría el Doppler y discutiría con el obstetra porque el margen de error, digamos, es grande. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, totalmente. No hay que esclavizarse con un número, con una palabra o con una variable. Hay que tratar de ver que atrás de un número, de una variable, de una recta, de una curva, lo que sea, hay un problema. Entonces, decir, está en el 10, bueno, sí, decir va a andar todo bien. ¿Se entiende lo que yo quiero dar? Más o menos, Sí, por eso empecé la charla diciendo de que este tema fue siempre de menos a más y que en general siempre hubo una falta de consenso en cuanto a la restricción del crecimiento y que cada escuela en general tiene como su propia tabla, su propio protocolo, pero en general, por eso presenté estos dos trabajos, son los que más se apoyan en la mayoría de las escuelas para decir cuándo es una restricción de crecimiento intrauterino. Uno por un estudio y el otro fue por un consenso, que incluso un consenso es una discusión de profesionales que dicen, bueno, a partir de esta línea vos sos patológico y vos sos normal. Y eso tampoco es algo que digamos, nosotros podamos decir que esté bien, pero por ahora es una herramienta que nos sirve como para saber en qué lugar estamos parados, nada más. Pero no como para tomar una decisión, como vos decís, abrupta, de decir, no, este bebé va a tener un mal resultado perinatal, tenemos que sacarlo acá, no, tenemos que vigilar y tener, por eso te dije al principio que esto es un trabajo interdisciplinario, no solamente los imaginólogos, sino los obstetras y sobre todo también los neonatólogos, porque nos olvidamos de ellos, ¿no? Ellos son exactamente. Sí. Y el otro tema que si ustedes alguna vez han ido a una neo y ven un bebé chiquitito y la diferencia entre un PEG y un bebé prematuro adecuado para la edad gestacional es notable. Miren un bebito que prematuro, digamos, tiene la piel transparente, se mueve poquito, etc. Y un bebé que tiene un retardo de crecimiento intrauterino es como un viejito, es chiquito, pero se mueve, tiene mucha energía, etc. Entonces, eso es lo que yo les quiero transmitir, que implica los dos extremos. Hay un niño con una reserva muy escasa, que es el viejito, el que está, el PEG, que tiene mucho riesgo metabólico, y el otro, pero que no va a ser ni membrana hialina, que no va a ser ni cosas, y sacar ese bebé y asistirlo vista metabólico es una cosa, y el otro es sacar un bebé adecuado, totalmente inmaduro, que hay que poner surfactante, y en esa vuelta está lo mismo. Entonces, ser sobrio, ser optimista y decir, mire, va a andar bien todo, señora, quédese tranquila,
ni ser pesimista. Mire, el bebé es muy chiquito, sino, bueno, esta es la información que dan, estos son los números, lo charlamos con el obstetra, veamos el líquido y hagamos un seguimiento con Doppler, con eco, etcétera. Exactamente, sí, sí. Yo también quería agregar con respecto también del crecimiento y darle también, bueno, ver, percentilar al bebé todo, ¿no? Y darle mucha importancia a la circunferencia abdominal. Porque por ahí también, viste, te puede pasar que esté bien todo porque tenés un fémur largo, porque tenés un cabezón y eso te tira el promedio para arriba, pero la circunferencia abdominal te está diciendo las reservas de glucógeno que tiene ese bebé. Y también responde un poco a la pregunta que hacía el Peli, que me quedé carburando, y es una pregunta que siempre hay, es cómo ayudamos o qué podemos hacer con el RCIU tardío. Y el RCIU tardío, y bueno, una de las cosas donde se puede manifestar es sí en el abdomen. Son esos abdomen ahí un poquitito chicos, que están medio justos. Eso sí por ahí lo hace un poco el tardío. La circunferencia abdominal medio justa. Entonces, como ver el promedio general todo, pero también darle mucha bola a la circunferencia abdominal, porque eso me está diciendo qué reserva de glucógeno tiene. Es difícil, hay que a veces se reniega para medir las panzas, más cuando es grande, pero me parece que es como una herramienta que sí hay que darle mucha bola y es por ahí una de las poquitas cosas que nos ayudan en el tardío, cuando esto que decimos, cuáles son los que controlamos, ¿no? Y bueno, por ahí si yo tengo un bebé que está con una circunferencia abdominal medio baja, y bueno, ese controlarlo un poco más, hacerle un poco más de Doppler, para que no se nos pase nada y enganchar. O sea, Flor, que vos le das más importancia en un RCIU al perímetro abdominal que al peso fetal. No es que le doy... No, estoy preguntando, no estoy cuestionando, estoy preguntando. Sí. No, para mí el abdomen de todas las medidas es la que más me dice cómo están las reservas de glucógeno del bebé. O sea que para mí de todas las medidas es una de las más importantes cuando estamos hablando de RCIU, sobre todo, como digo, el tardío, que uno cuenta con pocas herramientas. O sea que vos en el tardío no le das importancia al peso fetal, sino al perímetro abdominal. Le doy. No, bueno, Sí, le doy, pero me fijo mucho en el abdomen. Y bueno, pero ¿y cómo decimos? ¿Qué hacemos? Bueno, pero a ver, si tiene un fémur re largo, o es un cabezón que te tira el promedio para arriba, pero yo veo una panza muy chica y bueno, obviamente que le doy importancia, por más que me dé percentil, con nuestro cambio que le hacemos nosotros de proporción, ponele que me da percentil 20. Sí, pero capaz que porque es un cabezón o porque tiene el fémur re largo y tengo la panza re chica, bueno, sí, estará un percentil 20 que está bien, o en un percentil 25 que está bien, pero si el abdomen está muy chico, yo ese bebé lo tengo que seguir. Bien. Sí. Yo en la práctica lo hago, yo diferencio por ahí el peso, pero pongo perímetro abdominal por debajo, o sea, con discordante con el resto de parámetros y FUM por debajo del percentil 5. Y yo ya ese lo considero un retardo, por más que lo otro me dé normal el peso, no lo de bola. Yo, en relación a lo que vos decías hace ratito en cuanto al percentil, digamos, yo trato de ver o corroborar que la curva de crecimiento que venía el bebé con las ecografías anteriores, sobre todo comparando la fecha probable de parto que nos dan las ecografías previas. Y cuando me pasa eso de que tengo un abdomen que es pequeño, le pongo el percentil habitualmente que me da la máquina por Harlock, se lo pongo, y abajo también hago la aclaración de que el abdomen se encuentra en tal percentil que sugiere control evolutivo. Hago lo mismo. Es difícil percentilar, como decís vos, el hecho de saber cuándo está bien percentilado o no, pero si más o menos las ecografías fueron hechas bien y nos venían coincidiendo las fechas probables de parto, que de repente encontremos que la fecha se alarga, es un dato también, ¿no? Que no sé si estará bien percentilado o no, pero por lo menos es una alarma que tenemos que tener muy presente. Bien. ¿Qué es lo que leíste del líquido amniótico en el RCIU? ¿Sirve más como se usa ahora un solo bolsillo o sigue más? Un bolsillo. O sigue más, porque yo escuché una charla ahora este fin de semana de la FETAL, de una que mostró índice de fluido amniótico. Es
es ambiguo. Tenés las dos escuelas principales, hablan de bolsillo de líquido amniótico. Pero las viejas escuelas por ahí son bastante sabias, fueron bastante sabias también, y el índice de AFI es un parámetro importante, y por ahí incluso, dependiendo de la ubicación del bebé, un día vamos a tener un bolsillo de líquido amniótico de 1.5 y al otro día de 2.5 y aumentó 1 con una vejiga normal igual. Y eso es un parámetro un poquito ambiguo porque en una estamos con un oligoamnio y el otro estamos con un líquido amniótico básicamente normal. Entonces, solamente tener un solo parámetro me parece que por ahí nos podemos quedar cortos. Yo por ahí lo ideal, o no sé si lo ideal, pero lo que yo hago es considerar el AFI y además nombro el bolsillo líquido amniótico mayor que tiene. Porque me parece que un solo parámetro no está bien, porque como te digo, un día puede tener un bolsillo de 1.5 y al otro día de 3. Y no aumenta, sino que se redistribuye las partes fetales y el líquido amniótico. No, El mejor parámetro es el ojo humano. exacto. Vamos, Wilde, qué sabio, qué me Wilde. Es así. Este líquido es bajo. Medí AFI, medí bolsillo, es bajo. Porque los que estamos acostumbrados a hacer la ecografía fetal, vemos el ambiente del bebé en toda la etapa, en un normal, en un patológico, en un polidramio, vemos la placenta cómo está, la pared anterior con la pared posterior, la posición, el espesor de la madre, cuando son en sobrepeso. Lo que yo he leído en los libros, se toma el bolsillo máximo y el AFI le dejaron de tomar, pero el subjetivo sigue siendo mucho más fidedigno que los dos. Entonces, cagué fuego porque cada vez soy menos objetivo. No. Yo tenía entendido que, o sea, para screening es bolsillo de mayor tamaño. O sea, como para, viste, en la eco de rutina te podés guiar así, pero cuando vos ya tenés que cuantificar y es una paciente que está siguiendo y qué sé yo, ya ahí tenés que hacer el AFI. Sí. No tenía entendido eso. A mí me gusta el AFI. Yo les cuento algo. Primero, como para mí debería ser lo líquido. Primero, el bebé se mueve, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer un movimiento circular y visualizar todos los bolsillos. Una o dos veces para tener una idea global, para después tomar. Y después hacer lo que quiera, porque ¿qué pasa? Si el bebé hubo un cambio abrupto, con ese movimiento vos vas a reconocer que hay uno grande y tres chiquititos. Volviste a mirar hacia una segunda barrido circular y tenés uno grande y tres chiquititos. Porque si vos en el segundo barrido tenés cuatro chiquititos, no podés tomar el bolsillo menor. ¿Se entiende? Uh-huh. No. No, dice el peli. ¿Cuánto gel gastaste, culiao? Vos tenés que tener una idea global, ¿no es cierto? En esa idea global, cuando vos haces el barrido, vos decís, bueno, el superior izquierdo tiene 3 o 4, ¿no? Bueno, y después volvés a mirar. Porque si el bebé se mueve, y vos tomás solamente un bolsillo, capaz que tenga 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. ¿Entendés? Porque se distribuyó, como dijo él, el líquido. Entonces, por eso yo pienso que no es ni uno ni el otro. No es solamente el bolsillo, ni es solamente el líquido. Hay que tener una idea global. Si vos ves que está todo distribuido en forma equitativa, todos los cuadrantes, el bolsillo no va a ser una representación de la realidad. Si vos tenés un bolsillo grande en un sector solo, y nada al otro, tampoco capaz que sea la representación de la realidad. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces estás diciendo que lo que sirve es el AFI. Exacto. Es de la para vieja mí escuela. hacerlo lo más rápido posible, porque si
tonteas cuando haces el AFI pasando de un cuadrante a otro, ahí se te mueve y ahí fuiste. Es como que lo tenés que hacer a la captura de los cuadrantes rápido. Porque para que no se te mueva el bebé, para mí. De todas maneras, por ahí, el hecho de siempre estar midiendo el líquido amniótico cuando tenemos un RCU, cualquiera sea, bueno, pues sobre todo el precoz, ¿no? Donde hay una disminución de la producción de orina por parte de los riñones, tener que controlarlo todo, las ecografías, ya me parece por ahí redundante, porque ya sabemos que el líquido amniótico en un residuo precoz es bajo. Una vez que ya lo medimos, no sé si realmente después es muy necesario seguir midiéndolo, si no va a aportar más información. Y sí, para el perfil biofísico fetal le sumo 2 puntos. Sí, pero ya está demostrado que no sirve para la progresión de... O sea, para el perfil biofísico, bien, perfecto. Pero en general, para saber cómo está la progresión del bebé y si va... cuándo lo tenemos que sacar, el líquido amniótico no nos va a aportar nada. O sea, para el perfil biofísico fetal es justamente lo que intenté demostrar, que no nos sirve para nada el perfil biofísico fetal. Es una herramienta que sí, la tenemos que conocer, pero no nos da mucha información. No sirve para bosta. No. Hace 20 años era tardía. Hace 20 años. Y en la charla de hoy sigue siendo tardía. Sí, claro. Llegas tarde. Llegás tarde con el perfil físico. Por eso es Doppler. Por eso la mejor herramienta es el Doppler, justamente. El perfil biofísico fetal no sirve. Si ya estamos con un líquido amniótico bajo, ese líquido amniótico en ese bebé nunca va a mejorar. No va a ir de menor a mayor. Va a ir peor, pero bueno, no va a entregar más información de lo que nos va a entregar el resto de la ecografía. Tal cual. Bueno, muy por bueno. Ahí enseñarse con buscar si es mejor el bolsillo líquido amniótico mayor o el AFI en general, ya tiene el líquido amniótico bajo, ya está. Es parte de la historia natural. Por supuesto. Nos vemos, che, muy lindo todo y los felicito. Muchas gracias. Muy bueno. Muchas gracias a todos. Yo quería hacer un pequeño aporte. Sí, Dana, no dijiste nada vos. Me quedé pensando en eso que dijo el doctor Perisari de que no se de que no se hace quizás como un seguimiento de las ecografías y se hacen como ecografías aisladas. Hay un programa, no sé si estará disponible, no sé si será pago, la verdad que desconozco esta parte, que se llama FedView, en el que se conecta la compu al ecógrafo y te va guardando las imágenes y las fotos y te puede ir cargando también los datos del parámetro del feto. Entonces se puede hacer como un seguimiento de crecimiento y aparte no lo informa con edades gestacionales a los diámetros, sino que te da el percentil, que en realidad es lo que nos sirve mucho más. Porque ahora hoy en día no debería informarse más, o sea, longitud para 23 semanas, cabeza para 22, sino que deberían informarse con los perfiles, que son mucho más fidedignos y nos permite hacer un seguimiento mayor. Eso es lo que yo quiero. Perfecto. Y como decía Flor también recién, nosotros como obstetras vemos también mucho la circunferencia abdominal, que es lo que nos hace ruido si la vemos que es más chica que el resto, porque nos está diciendo, bueno, este bebé se está quedando, hay que hacerle un seguimiento un poco más seguido. No sé si habrá posibilidad o no en la clínica de acceder a este programa, la verdad que me pareció que estaba bueno cuando lo vi. Sí. Próximamente vamos a tener todo digitalizado, así que puede ser una mejora a adoptar. Ojalá. Dos cosas hay que tener en cuenta. El feto cuando se le disminuye el perímetro abdominal y el esposo cuando empieza a disminuir el perímetro abdominal. Ojo que anda en otra cosa. Sí. Tal cual. De una. Y bueno, Danita, igual en el tercer trimestre, ¿cuándo recomendás la ecografía? ¿Cuándo para vos es el mejor momento? ¿En el seguimiento de la restricción o de screening de control? El screening de control. Y nosotros, si es una mamá que no tiene antecedentes, no tiene ninguna patología, es normotensa, screening de primer trimestre normal, lo hacemos a las 35 semanas aproximadamente, 34-35. Y obviamente si tiene alguna patología se va haciendo antes. Sí, tal cual. Sí. Buenísimo. Bueno, gente.
Pellizzari tenía un algoritmo que decía que cuando un tipo baja de peso, le hace un citológico, un hematocrito. Si está mal, tiene cáncer. Y si está bien, tiene amante. Ese es el algoritmo de Pellizzari. De Pellizzari. Era con la eritro. Con la eritro. Con la eritro, sí.